¿Alguna vez has sentido que el mal gana? Que quienes te hicieron daño caminan libres, mientras tú cargas con cicatrices que nadie ve. ¿Te has preguntado por qué Dios guarda silencio mientras los injustos prosperan, y tú, que solo querías hacer el bien, te sientes abandonado? ¿Y si te dijera que el silencio de Dios nunca es olvido, sino parte de un plan perfecto de justicia que se está gestando en lo invisible y que está más cerca de lo que imaginas? ¿Y si te revelara que el Dios justo del cielo ha estado anotando cada lágrima que derramaste, cada traición que sufriste, cada injusticia que soportaste, y que hay un momento divino, determinado por Él, en el que toda la verdad saldrá a la luz y todo se pondrá en su lugar? Sí, hoy vas a descubrir una verdad que puede cambiar tu manera de ver el dolor, el silencio y hasta tus enemigos. Hay un poder secreto en la justicia divina que muy pocos comprenden, y en este video el Espíritu Santo te lo va a revelar. Pero prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede sanar heridas que llevas desde la infancia, abrir tus ojos espirituales y devolverte la paz que perdiste hace años, porque no se trata solo de saber que Dios es justo. Se trata de entender cómo, cuándo y por qué Él actúa, y qué papel juegas tú en medio de esa justicia que viene en camino. Hoy descubrirás que el dolor que viviste no fue en vano, que los impíos no escapan del juicio divino, y que tú, sí, tú, puedes ser vindicado por la mano del Altísimo, incluso cuando ya perdiste las esperanzas. Pero también te advertiré, la justicia de Dios no se parece a la del hombre. Tiene sus tiempos, sus formas, y un propósito mucho más alto que simplemente castigar. En los próximos minutos haremos un viaje por la palabra, y verás ejemplos concretos donde Dios actuó al final, cuando parecía que todo estaba perdido. Y tal vez, solo tal vez, verás reflejada tu propia historia en esos relatos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase poderosa: yo confío en la justicia de Dios. Comenta esto con fe. No sabes cuánto puede impactar tu vida declarar esta verdad con tus palabras. Además, al hacerlo, estarás afirmando públicamente tu compromiso con tu fe y estarás activando algo espiritual en tu interior. También te animo a darle me gusta a este video, porque eso hace que YouTube lo muestre a más personas que, como tú, están esperando una señal de Dios. Y qué hermoso saber que, con un solo clic, estás ayudando a difundir la palabra de Dios a miles de almas sedientas de esperanza. Gracias por hacerlo. Estás siendo parte de algo más grande de lo que imaginas. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque muchas personas no tienen cerca una iglesia, un pastor o alguien que les hable de parte de Dios. Este canal es para ellos y para ti. Aquí, cada video es una luz en medio de la oscuridad. Por eso, antes de comenzar con el estudio bíblico de hoy, escribe también paz en Cristo en los comentarios. Es nuestra manera de comenzar juntos, como una comunidad de fe cada estudio. Y no olvides que la penúltima enseñanza de hoy puede contener una llave espiritual para desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios hará justicia en tu vida, aunque parezca que ya es demasiado tarde? Quédate hasta el final, porque en este video vas a escuchar lo que el cielo ha estado esperando decirte. El clamor de Abel no fue ignorado desde el principio de la humanidad. La injusticia ha dejado sus marcas, y una de las primeras fue tan brutal, tan injusta, tan desgarradora, que la tierra misma no pudo permanecer en silencio. Caín mata a su hermano Abel, no por defensa propia, no por error, sino por envidia, por celos, porque no soportó que la ofrenda de Abel fuera aceptada por Dios y la suya no. Y allí yace Abel, el justo, asesinado por su propio hermano.
sin juicio, sin defensa, sin testigos humanos. Pero ¿sabes qué dice Dios en ese momento? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. ¡Qué misterio! Porque nadie más escuchó ese clamor. Nadie más supo lo que había pasado, pero Dios sí. Dios no solo lo supo, lo escuchó. Esto ya nos revela una verdad profunda y poderosa para tu vida. Cuando la injusticia toca tu vida y el mundo guarda silencio, el cielo no lo hace. La sangre de Abel clamó por justicia, y lo que Caín creyó que quedaría oculto bajo tierra fue en realidad elevado al trono de Dios. Tú también, como Abel, has vivido situaciones donde fuiste herido sin motivo, donde alguien más obtuvo lo que tú merecías, donde fuiste ignorado, traicionado o eliminado injustamente. Tal vez pensaste que nadie lo notó, que Dios se quedó callado. Pero no. Cada herida tuya ha clamado delante del cielo. Cada lágrima tuya ha sido recogida. Y aunque el juicio no cayó en el momento, la justicia de Dios empezó a moverse desde ese instante. Mira lo que ocurrió después. Dios no solo confrontó a Caín, sino que le impuso una consecuencia directamente proporcional al crimen. Y aunque Caín lloró más por el castigo que por el pecado, Dios dejó claro que la sangre inocente no quedaría sin respuesta. Aquí hay algo que debes comprender. Dios no olvida, Dios no ignora, Dios no negocia con la injusticia. Pero su justicia no siempre es inmediata, porque a veces Él espera el momento exacto para que su mano se manifieste con gloria. ¿Y sabes qué más? En Hebreos 12:24, la Biblia dice algo más, profundo todavía. La sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia divina no solo responde al clamor de los inocentes, sino que en la sangre de Cristo tú también puedes encontrar consuelo, defensa y restauración completa. Porque si bien Abel clamaba por justicia, Jesús clamaba por perdón y redención. Y eso nos lleva a otro punto crucial. Cuando Dios hace justicia, también ofrece gracia. Para ti que has sufrido y para quienes te han herido, si se arrepienten. Pero no te equivoques. Esto no significa impunidad. Significa que Dios siempre ofrece un camino. Y quien lo rechaza enfrentará la verdad divina cara a cara. ¿Te das cuenta ahora? Ese silencio que has sentido no era ausencia de Dios, era un tiempo sagrado, un tiempo donde tu sangre, tus lágrimas, tu dolor estaban siendo oídos en el cielo. Y la respuesta viene. Tal vez no como tú esperas, pero siempre de una forma que restaura lo que fue roto, exalta al que fue humillado y revela al mundo que Dios no duerme ni se olvida. Sigue conmigo, porque en el próximo bloque veremos otro caso impresionante de justicia divina que parecía demorar, pero que cuando llegó cambió el curso de toda una nación. La exaltación de Mardoqueo y la caída de Amán hay momentos en la vida en los que parece que el mal tiene todas las cartas a su favor, donde los arrogantes ocupan los tronos mientras los justos caminan por las calles sin ser reconocidos. Pero cuando Dios decide intervenir, el tablero se revierte de una forma tan perfecta que nadie puede negar que fue su mano la que escribió el desenlace. Esta es la historia de Mardoqueo, un hombre fiel, silencioso, olvidado, y de Amán, el orgulloso, el ambicioso, el enemigo del pueblo de Dios. En el libro de Esther, capítulo 6, ocurre uno de los giros más dramáticos de toda la Biblia. Amán, el segundo al mando en el imperio persa, planea colgar a Mardoqueo en una horca de 20 metros de altura. Su odio era tan grande que no podía soportar que Mardoqueo no se arrodillara ante él. Y mientras la trampa está lista, Dios comienza a moverse
Esa noche el rey Asuero no puede dormir, y en su desvelo pide que le lean los libros de las crónicas. Y qué casualidad, le leen justo el pasaje donde Mardoqueo había salvado la vida del rey, y nunca se le había recompensado. El rey pregunta, ¿qué honor o distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y los servidores responden, nada se ha hecho por él. Ester 6:3. Aquí es donde lo invisible empieza a manifestarse. Amán llega al palacio pensando que va a pedir la muerte de Mardoqueo, pero el rey, sin saberlo, lo convierte en el mensajero de su honra. El mismo hombre que odiaba a Mardoqueo es obligado por el rey a vestirlo con las ropas reales, ponerlo sobre el caballo del rey y proclamar por las calles: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. ¿Puedes imaginar esa escena? Amán, con su corazón lleno de odio, conduciendo al justo a quien quería ver muerto. El que cavó la fosa, cayendo en ella, y más adelante en la historia, ¿qué ocurre? Con la horca que Amán mandó a construir para Mardoqueo, el juicio de Dios cae, y Amán termina colgado en su propia horca. Hermano, hermana, así actúa Dios. Puede parecer que el mundo está de cabeza, que los malos ganan, que los justos son humillados. Pero cuando Dios decide actuar, no solo levanta a los humildes, también avergüenza a los soberbios. Dios no solo salvó a Mardoqueo, lo exaltó públicamente. Lo restauró con honra delante de quienes lo despreciaron. Tal vez tú has sido fiel en silencio. Has hecho el bien sin recibir recompensa. Has defendido a otros, has sido leal, has obedecido a Dios, y sin embargo, te han olvidado. Pero déjame decirte algo. Dios tiene una noche específica donde hará que tu nombre sea recordado. Tal vez no por un rey terrenal, pero sí por el Rey de Reyes. Y cuando eso ocurra, los que intentaron hacerte daño serán testigos de tu honra. El mismo enemigo que te quiso ver destruido tendrá que reconocer que la mano de Dios está sobre ti. Pero hay algo más. No se trata solo de ti. Dios usó esa situación para salvar a todo un pueblo, porque la justicia de Dios no es personal, es redentora, generacional y gloriosa. Quizás la injusticia que sufriste sea parte de algo mucho mayor. Tal vez tu historia de restauración inspirará a otros, salvará a otros, despertará fe en otros. Y cuando llegue el día en que seas honrado, sabrás que valió la pena cada instante de humillación. Quédate conmigo, porque el próximo bloque nos lleva a uno de los momentos más intensos de la Biblia, cuando un hombre humillado por años fue finalmente reivindicado por Dios en el trono más alto del reino. Y eso puede parecerse mucho a lo que Dios hará contigo. José, del pozo al palacio, imagina esto. Tú haces todo bien, obedeces a tu padre, tienes sueños dados por Dios, vives con integridad, y por eso mismo te venden como esclavo, te traicionan tus propios hermanos. Y así empieza la historia de José, el hijo amado de Jacob. Dios le había dado sueños grandes, sueños de grandeza, de liderazgo, pero antes de llegar a ellos, José tuvo que pasar por el pozo, por la esclavitud, por la injusticia de la prisión. ¿Alguna vez has sentido que tu vida va en sentido contrario a las promesas que Dios te dio? Como si cada paso de obediencia te llevara más abajo en lugar de más alto. Entonces, este mensaje es para ti. Los hermanos de José lo despojaron de su túnica, símbolo de amor y privilegio, y lo arrojaron a un pozo vacío. Después lo vendieron a unos mercaderes como si fuera mercancía barata. Fue llevado a Egipto, vendido otra vez, calumniado por la esposa de su amo y echado en la cárcel. Todo sin culpa, todo por hacer lo correcto. Pero incluso en la cárcel, Dios estaba con José, dice la Escritura, porque hay algo que el enemigo no puede quitarte: la presencia de Dios contigo, incluso en la oscuridad. Cada peldaño de descenso de José era, en realidad, un paso oculto hacia el cumplimiento de su propósito.
lo que parecía su fin, era solo el comienzo de algo glorioso. Dios usó los sueños de otros para abrirle la puerta. Usó la prisión como preámbulo del palacio, y en un solo día pasó de ser un prisionero a convertirse en el segundo al mando en todo Egipto. ¿Sabes? ¿Qué es eso? Justicia divina, y no una justicia cualquiera. Una justicia que exalta, que recompensa la fidelidad silenciosa, que vindica al justo delante de todos los que lo despreciaron. Y hay más. José no solo fue exaltado, también fue usado para salvar a su familia, a sus hermanos, a todo un país del hambre. Dios no solo te hará justicia para sanar tu corazón, te hará justicia para bendecir a otros a través de tu historia. Porque tu dolor no fue en vano, porque tu caída tenía propósito. Y cuando llegue tu tiempo, no tendrás que explicarte. Tus frutos hablarán por ti. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto, ni siquiera lo reconocieron. Pero él sí los reconoció, y en lugar de venganza, ofreció perdón. José entendió algo que tú también debes entender hoy. Vosotros pensasteis, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y salvar la vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. ¿Ves? El plan de Dios nunca fue salvar solo a José. Fue convertir su dolor en bendición para muchos. Tal vez tu historia ha sido marcada por traiciones familiares, por años de olvido, por injusticias que te desgarraron el alma. Pero si permaneces fiel, Dios no solo te levantará, sino que usará tu proceso como testimonio viviente de su fidelidad. El pozo no fue tu final, la cárcel no fue tu derrota, el palacio te espera, y con él el propósito que le dará sentido a cada lágrima que derramaste. En el siguiente bloque vamos a ver lo que ocurre cuando una viuda sin voz ni poder clama ante un juez injusto, y cómo hasta los hombres más duros se rinden ante la persistencia de la fe, una parábola que Jesús mismo contó para revelarte cómo actúa el corazón de Dios frente a la injusticia. La viuda insistente y el juez injusto Jesús sabía que muchos de sus seguidores vivirían momentos en los que la injusticia les aplastaría el alma. Sabía que habría noches de oración sin respuesta, días de lucha sin recompensa y situaciones donde parecería que Dios está lejos. Por eso, en Lucas 18 nos dejó una parábola poderosa, una enseñanza que rompe el desánimo espiritual y nos revela cómo funciona el corazón del Padre frente al clamor del oprimido. Él dijo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Lucas 18:2-3. Pausa. Jesús no eligió a cualquier personaje para esta historia. Eligió a una viuda. En aquel tiempo una viuda era una mujer sin voz, sin poder, sin protección legal. Nadie hablaba por ella. Y Jesús también eligió a un juez injusto, un hombre duro, indiferente, sin temor a Dios. ¿Sabes qué representa esto? Las situaciones donde todo parece estar en tu contra, donde los sistemas fallan, donde los hombres no te ayudan, donde no tienes a quien acudir, pero la viuda tenía algo, una fe persistente, día tras día, sin importar el desprecio, sin temer al rechazo. Iba al juez y decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y aunque el juez no temía a Dios, aunque no le importaban las personas, se cansó de ella. Y dijo: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lucas 18:4-5. Y aquí Jesús hace una pausa divina. Mira lo que dice a continuación: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea paciente con ellos?
Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18:7-8, qué promesa. Jesús nos está diciendo, si un juez injusto cedió ante la insistencia de una viuda, ¿cómo no va a responder un Dios justo y amoroso a sus hijos fieles que claman día y noche? Pero también nos deja una pregunta profunda. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Ahí está el punto clave. La fe es la llave, la fe que no se rinde, la fe que sigue golpeando la puerta, aunque nadie abra, la fe que insiste cuando todo grita que ya no vale la pena. Esta parábola es para ti que llevas años orando por justicia, es para ti que has clamado y aún no has visto el cambio. Dios no te ha olvidado. Él está viendo tu fe, tu constancia, tu corazón que no se apaga. Y aunque parezca que demora, pronto les hará justicia. La palabra pronto en el idioma original no es solo una medida de tiempo. Es una promesa de acción repentina, inesperada, sobrenatural. Cuando el cielo se mueve, lo hace de golpe, y transforma años de injusticia en días de honra. Y no es solo por ti, es para que todos vean que la fe sigue moviendo montañas, que Dios sigue escuchando el clamor del humilde, y que la justicia divina jamás falla. Tal vez tú eres esa viuda. Tal vez llevas tiempo golpeando puertas cerradas, pero hoy el Espíritu Santo te dice, no te detengas, no te rindas, tu justicia está más cerca de lo que crees. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque veremos cómo Dios hace justicia incluso cuando todo el sistema está corrompido, y cómo un hombre inocente, condenado a muerte, fue vindicado por el mismo cielo ante toda una multitud que lo rechazó. Un relato que tal vez se parece demasiado a tu historia. La resurrección de Jesús, la justicia final del cielo. No existe injusticia más grande que esta. Un hombre sin pecado, condenado como un criminal, un sanador crucificado, un inocente tratado peor que un asesino. Y ese hombre fue Jesús. Cuando meditamos en la cruz, muchas veces lo hacemos desde la redención, desde el amor, desde el sacrificio. Pero hoy quiero que la veas desde la justicia, porque si hubo alguien que merecía ser exaltado, y fue humillado, si hubo alguien que merecía un juicio justo, y fue acusado con mentiras, si hubo alguien a quien todo el sistema religioso y político traicionó, fue él, y sin embargo, cayó. No se defendió, no maldijo, no intentó huir. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la justicia divina no es inmediata, pero es inevitable. Y mientras los soldados se burlaban, mientras los líderes religiosos celebraban su aparente victoria, el cielo estaba preparando el acto de justicia más grande de toda la historia humana. Jesús muere, es sepultado, y durante 3 días parece que el mal triunfó, que la muerte ganó, que la mentira venció, pero en el tercer día la piedra fue removida, la tumba quedó vacía, el inocente resucitó, y en ese momento Dios gritó al universo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La resurrección no fue solo un milagro, fue un acto de justicia. Dios le resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. Imposible, porque cuando Dios declara a alguien justo, ni la muerte puede sostenerlo. Hermano, hermana, si Jesús, siendo el Cordero sin mancha, pasó por la mayor de las injusticias, tú puedes estar seguro de algo. Dios entiende tu dolor y tiene poder para vindicarte. La cruz nos muestra que la injusticia puede parecer definitiva, pero la tumba vacía nos grita que el juicio de Dios lo cambia todo, y así como el Padre levantó a Jesús, también te levantará a ti. Tal vez no como tú esperas,
Tal vez no en el tiempo que deseas, pero su justicia llegará. Y cuando llegue, los que se burlaron verán, los que te condenaron callarán. Los que pensaron que habías sido derrotado, tendrán que reconocer que Dios estuvo contigo, porque la resurrección no fue solo para Cristo. Fue la primicia, la garantía de que todos los justos que sufren en silencio serán vindicados con gloria. El Tío, mismo poder que sacó a Jesús del sepulcro, está hoy obrando a tu favor, y lo que ahora parece un sepulcro oscuro, mañana será testimonio vivo de que el cielo hace justicia. Permanece fiel, sigue creyendo, porque Dios no permitirá que el inocente quede para siempre en el polvo, y aún hay más. En el siguiente bloque veremos cómo un hombre justo, rodeado de destrucción y burlado por todos, fue finalmente salvado por su obediencia, mientras los demás enfrentaban las consecuencias de su rebeldía. Una historia que muestra que, aunque todos estén en contra, si Dios está contigo, la justicia te alcanzará. Noé, justicia en medio del juicio. Hubo un tiempo en que la humanidad entera estaba sumergida en la maldad. Los pensamientos del corazón humano eran continuamente perversos. La tierra estaba corrompida. La violencia llenaba cada rincón. Y Dios, en su justicia, decidió limpiar todo, con un diluvio. Pero en medio de ese caos hubo un hombre que caminaba con Dios. Un hombre que, mientras todos se burlaban, obedecía en silencio. Un hombre que sin ver lluvia construía un arca. Ese hombre era Noé. La Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. ¿Sabes qué significa esto? Que aunque el mundo entero se había desviado, Dios no perdió de vista al justo, y eso mismo ocurre contigo. Aunque a veces parezca que todos hacen lo malo y prosperan, mientras tú luchas por mantener tu integridad, aunque se burlen de tu fe, de tu pureza, de tu manera de vivir, Dios te está mirando, y en el día de su justicia te separará del juicio. Noé no fue librado del diluvio, fue guardado en medio de él. Hay una gran diferencia. Dios no siempre evitará que pasemos por las aguas, pero nos prepara un arca en medio de ellas. Durante años, Noé fue motivo de risa. Un loco que construía un barco enorme donde no había mar. Un fanático que hablaba de juicio cuando todos vivían en fiestas y placeres. Pero llegó el día. El cielo se oscureció. Las fuentes del abismo se abrieron. La lluvia cayó sin detenerse. Y el mismo arca que fue motivo de burla se convirtió en el refugio de la justicia. ¿Te das cuenta? Lo que Dios te mandó a construir en fe, mientras todos se reían, será lo que te salvará cuando llegue la prueba. La obediencia de Noé fue su justicia. Y esa obediencia no solo lo salvó a él, salvó a su familia, padre, madre, esposo, esposa. Escucha esto, tu fidelidad hoy puede ser el arca para tu casa mañana. Tu perseverancia, tus oraciones, tu obediencia silenciosa están construyendo algo eterno, aunque todavía no veas la lluvia. Y cuando otros estén hundiéndose en el caos de sus decisiones, tú estarás en lo alto, navegando en la fidelidad de Dios. Porque Dios no destruye al justo con el impío. Nunca lo ha hecho y no lo hará contigo. Puede parecer que estás solo, puede parecer que todo va mal, pero el juicio de Dios también incluye salvación para quien se mantiene fiel. Y así como Dios cerró la puerta del arca con su propia mano, así también cerrará la puerta del enemigo contra ti cuando llegue tu día de vindicación. La justicia divina no siempre se ve al principio, pero cuando llega es clara, poderosa y definitiva. Noé no tuvo que explicar nada. El agua habló por él. La obediencia grita más fuerte que 1000 argumentos. Y tú estás construyendo tu arca. Sigue firme, porque el día de la lluvia viene, y con ella el día en que Dios mostrará quién caminó con él. En el siguiente
En bloque, conocerás la historia de una mujer que fue humillada públicamente, usada y desechada, pero que terminó siendo restaurada por el mismo Dios que la vio llorar en secreto. Una historia que revela que la justicia de Dios también sana, restaura y dignifica. Ana, la mujer que fue vindicada por su llanto en una cultura donde el valor de una mujer estaba profundamente ligado a su capacidad de dar hijos. Ana era estéril y no solo cargaba con el peso del dolor personal, sino con el desprecio de su entorno, especialmente el de Penina, la otra esposa de su marido que tenía hijos y la humillaba constantemente. La Escritura dice que Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque Dios no le había dado hijos. Y año tras año, cuando iban al templo, ese dolor se intensificaba. ¿Te identificas? ¿Has sido herido por alguien que usa tu dolor como arma? ¿Has sentido esa punzada cuando otros exhiben su bendición mientras tú aún estás esperando? La tuya, Ana, lloraba. Y no solo en su casa, lloraba en el altar. Un día ya no pudo más. Fue al templo y con el alma rota, oró y lloró amargamente delante del Señor. La Biblia dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Pero hasta ahí nadie la entendía. Incluso el sacerdote Elí la juzgó mal. Pensó que estaba ebria. La miró con ojos de juicio y no de compasión. ¿Te ha pasado? Que incluso dentro de la iglesia, en el momento más vulnerable, alguien te juzgue sin saber por lo que estás pasando. Ana no respondió con ira. Explicó su dolor con humildad. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Entonces Elí comprendió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Algo cambió, no solo en lo visible, sino en su interior. Dice el texto que su rostro ya no estaba más triste. Había orado, había sido escuchada, y ahora confiaba en la justicia de Dios. Y entonces ocurrió lo inevitable para quien siembra fe. Y Jehová se acordó de ella. 1 Samuel 1:19. ¡Qué frase poderosa! Jehová se acordó de ella. No significa que Dios la había olvidado. Significa que llegó el tiempo de su respuesta. El tiempo donde su fidelidad silenciosa sería reconocida. El tiempo donde el cielo escribiría una nueva historia. Ana dio a luz a Samuel, uno de los profetas más grandes de toda la historia de Israel. Su vergüenza se transformó en honra, su llanto en testimonio, y lo más bello, ella no se aferró egoístamente a su bendición, la ofreció a Dios, porque cuando la justicia de Dios llega a tu vida, tu gratitud se convierte en entrega. Ana no solo recibió un hijo, recibió una vindicación espiritual. Dios no solo le cerró la boca a Penina, le abrió a Ana una voz profética a través de Samuel. Hermano, hermana, Dios ha visto tus lágrimas, ha oído tus oraciones, ha presenciado cómo te han humillado, cómo te han hecho sentir menos, cómo te han cuestionado por tu falta de frutos visibles, pero así como con Ana, tu día llegará. Y ese día los que se burlaron verán, y no porque tú te exaltes, sino porque Dios levantará lo que era estéril y lo hará fructífero ante los ojos de todos. No menosprecies tu proceso. Tu dolor está gestando algo eterno, y cuando el cielo diga ahora, nada ni nadie podrá detener tu honra. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque veremos cómo, incluso cuando el enemigo parece tener poder legal para atacarte, la intervención divina puede cambiar el curso del juicio y dejar al acusador en vergüenza. Una historia en la que quizá tú también te veas reflejado. El sumo sacerdote Josué. Cuando Dios silencia al acusador, hay momentos en los que no solo el mundo te acusa, sino que el mismo infierno
se levanta para señalarte. Momentos en los que sientes que tus errores pasados, tus caídas, tus manchas, son utilizadas como excusa para impedir que avances. Y pareciera que el enemigo tiene pruebas, tiene razón, tiene derecho legal para condenarte. Así estaba Josué, el sumo sacerdote, en una visión profética que nos entrega el libro de Zacarías. Capítulo 3. La escena es estremecedora. Josué está delante del ángel del Señor, pero a su derecha está Satanás acusándolo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías 3:1. Y no solo eso, Josué estaba vestido con ropas viles, sucias, símbolo de culpa, de pecado, de indignidad. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Indigno? ¿Sujeto a acusaciones? ¿Sin fuerza para defenderte? Pero lo que ocurre después es una de las escenas más poderosas de justicia divina en toda la Escritura. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Zacarías 3:2. Dios no deja que el acusador hable más, lo silencia, lo reprende, y acto seguido declara: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¡Aleluya! Dios reconoce que Josué fue alcanzado por el fuego, que hay marcas, que hubo caída, pero también declara que ha sido rescatado, y entonces da una orden que lo cambia todo. Quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Zacarías 3:4. ¿Puedes verlo? La justicia divina no solo castiga al culpable, también reivindica al arrepentido. Josué no se defendió, Dios lo defendió. Josué no se justificó, Dios lo justificó. Y eso, querido hermano, hermana, puede ser tu historia hoy. Tal vez el enemigo te ha estado susurrando al oído que ya no tienes valor, que has fallado demasiado, que tu pasado te descalifica, que Dios ya no te puede usar. Pero Dios te dice lo mismo que a Josué: quiten sus ropas sucias, pónganle vestiduras nuevas, porque es mío, porque lo rescaté, porque lo limpié. Cuando Dios hace justicia, no solo destruye al opresor, también restaura al caído. Él ve más allá de tu suciedad, ve el propósito que aún arde dentro de ti, aunque solo quede una chispa. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Sí, y aún arde, aún brilla, aún tiene destino. Dios te viste con dignidad, te devuelve tu posición, te levanta frente al acusador, no porque seas perfecto, sino porque su gracia te cubre. Y escúchame bien, cuando el cielo te absuelve, nadie más puede condenarte. Ningún demonio, ningún pasado, ninguna voz. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque llegamos a una promesa gloriosa. Vamos a ver cómo los que esperaron pacientemente en Dios fueron finalmente recompensados con una corona eterna, en una escena final que define lo que significa realmente haber confiado en la justicia divina. Es la promesa que te espera si permaneces hasta el final. La corona de los que perseveran, la recompensa final. Hay algo que el tiempo no puede robar, algo que las heridas no pueden borrar, algo que ni siquiera la muerte puede apagar. Es la promesa de Dios para aquellos que han caminado en justicia, aún cuando el camino fue oscuro. Es la recompensa eterna, la corona incorruptible, el acto final de la justicia divina, no ante los hombres, sino ante el trono de gloria. El apóstol Pablo, después de una vida llena de persecuciones, cárceles, traiciones, desprecios y batallas espirituales, escribió una de las declaraciones más conmovedoras de la Biblia: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4, 7, 8. ¡Qué glorioso! Pablo no hablaba desde un trono, hablaba desde la cárcel. No tenía riquezas, ni honores humanos, ni seguidores, pero tenía algo que nadie le podía arrebatar, la certeza de que Dios no olvida a los que permanecen fieles. Y tú también estás peleando tu batalla. Tú también estás corriendo tu carrera. Tú también estás guardando la fe, aunque a veces te tiemblen las piernas. Déjame decirte hoy, hay una corona esperándote. Una corona que no se oxida, que no se pierde, que no depende de aplausos humanos. Una corona que el juez justo te colocará con sus propias manos, porque Dios no solo hace justicia en la tierra, también la consuma en la eternidad. Y allí todas tus lágrimas serán recompensadas, allí tus luchas serán celebradas, allí cada vez que callaste por amor, perdonaste por obediencia, esperaste por fe, será contado como oro puro delante del trono. Hay cosas que quizás aquí nunca verás corregidas, personas que nunca pedirán perdón, heridas que nadie reconocerá. Pero Dios lo vio todo, y Él te recompensará. Esta corona no es para los que no caen, sino para los que, aun cayendo, se levantan en el nombre del Señor. No es para los que nunca dudan, sino para los que, aun con dudas, siguen creyendo. No es para los que son aplaudidos, sino para los que, en el secreto, se mantuvieron firmes cuando nadie más lo hizo. Y tú estás entre ellos. Sí, este mensaje ha sido para ti desde el principio. Dios ha querido decirte, yo haré justicia, yo he visto, yo no he olvidado, y mi recompensa vendrá. Así que no te rindas, no abandones el camino, sigue sembrando obediencia, sigue eligiendo lo correcto, aunque duela. Porque en el cielo ya hay un lugar reservado con tu nombre, y un día, en presencia de los ángeles, del Cordero y de toda la eternidad, recibirás tu corona. Esa será la justicia final, y será perfecta. Has llegado hasta aquí, y eso no es casualidad. Muy pocos lo hacen. Muy pocos resisten hasta el final de un mensaje como este. ¿Sabes por qué? Porque esto no es entretenimiento, esto es alimento, esto es guerra espiritual, esto es destino. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma tiene hambre de justicia divina, porque algo dentro de ti reconoció que este mensaje era una respuesta del cielo a tus oraciones, a tus preguntas, a tus silencios. Dios te ha estado hablando, no solo a través de las palabras, sino a través de cada latido que diste mientras escuchabas este mensaje. Felicidades. No todos llegan, solo los que tienen el corazón despierto, la fe viva y la sed de Dios ardiente. Tú eres uno de ellos, y quiero pedirte algo muy especial. Comenta esta frase ahora mismo, para que yo sepa que llegaste al final, para que el cielo y la tierra sepan que fuiste tocado por esta palabra. Escribe, la justicia de Dios me alcanzará, y yo daré testimonio. Escríbelo con convicción, que sea tu declaración pública, porque lo que confesamos con fe, el cielo lo respalda con poder. Y no te vayas sin compartir este video. ¿Sabes cuántas personas están hoy preguntándose por qué Dios no les hace justicia? ¿Cuántas almas están a punto de rendirse porque piensan que Dios las ha olvidado? Tú puedes ser el canal por el cual ese mensaje llegue justo a tiempo, así como te llegó a ti. No subestimes el poder de compartir. Es como lanzar semillas invisibles que Dios hará florecer en otros corazones. Hazlo como un acto de evangelización, como una extensión de tu fe. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Este espacio no es simplemente un canal, es un altar digital,
un refugio para almas heridas, una casa para peregrinos espirituales, un lugar donde muchos encuentran dirección cuando ya no tienen iglesia, pastor o comunidad. Suscribirte es comprometerte, es decirle a Dios: quiero seguir escuchando tu voz. Y si ya estás suscrito, gracias. Eres parte de esta comunidad de fe, de esperanza, de luz. Eres parte de los que no retroceden, de los que no se rinden. Ahora respira hondo. Sí, detente un instante. No cierres este video todavía. Quiero que te quedes unos minutos en silencio. Escucha la música que suena de fondo y deja que el Espíritu Santo termine la obra que comenzó en ti hoy. Cierra tus ojos y dile al Señor con el corazón: gracias por tu justicia, gracias por no olvidarte de mí, gracias por pelear mis batallas. Confío en ti, permanece ahí. No interrumpas esta atmósfera, la presencia de Dios está contigo y quizás justo ahora está firmando en el cielo el decreto de justicia que cambiará tu vida. Cuando estés listo para salir de este video, hazlo con paz, pero sobre todo con esperanza, porque Dios sí hace justicia y la tuya está en camino.